¿Cómo están amigos? Mi nombre es Gastón, nos volvemos a encontrar. Esta vez les voy a leer el capítulo 8 de mi novela que se llama Johan el viajero del tiempo, misión Segunda Guerra Mundial. Les recuerdo, como hago en todos los videos, que los capítulos anteriores ya están en el canal. Cuando recopile todos los 19 capítulos voy a armar un podcast para que puedan leer todo seguido, ¿sí? Así que bueno, vamos al próximo capítulo que se llama El error de Vincent. Empezamos. Durante el tiempo que Johan, Maja y Klaus se escabullían en Plock, Vincent, Agatha y los niños volvían al portal. Si bien no sabían cuánto tardarían en reencontrarse, lo mejor era estar a salvo. Cuando estaban a pocos metros del portal, Vincent, que caminaba adelante, escuchó unas voces. «Shh», dijo, y no se animó a decir más nada mientras se daba vuelta y hacía el gesto de silencio colocando su dedo índice sobre sus labios. Agatha, en un acto reflejo, se acurrucó con los niños mientras Vincent observaba detrás de unos arbustos a 5 soldados armados caminando y hablando entre ellos. Estaba todo controlado hasta que Vincent escuchó algo inesperado. Los individuos estaban acompañados de 2 perros que buscaban rastros de fugitivos o miembros de la resistencia. De un momento a otro, los perros empezaron a ladrar desesperadamente, lo que alertó a los soldados. Vincent sabía que, si los atrapaban, podían terminar muertos o desaparecidos en algún lugar de Alemania. Así que se le ocurrió una idea para escapar antes de que los soldados estuvieran más cerca. «Hay que correr», dijo mientras tomaba en sus brazos desesperadamente a Boris y a Hannah, que eran los más pequeños. «Vamos, niños, rápido, corran lo más rápido que puedan», dijo Agatha y agarró con fuerzas las manos de Mika y Jersey, uno por cada lado. Los soldados escucharon el ruido de la vegetación y las hojas provocado por las pisadas de Vincent y los demás escapando. Automáticamente empezaron a correr en esa dirección. «Corran, corran», seguía gritando Vincent. Luego de correr varios metros, esquivando árboles, ramas y arbustos, Vincent reconoció el lugar y se acordó de que el portal estaba cerca. Cuando estaban por ser alcanzados por los perros y soldados, Vincent llegó al portal y ayudó a los niños y a Agatha para que lo atravesaran. Luego de observar a su alrededor, quedó paralizado. Estaba sintiendo una presencia que nunca había sentido. «¿Qué es esto?», pensó sorprendido y a la vez temeroso, y agregó: «¿Qué es esta presencia maligna?». Mientras tanto, Agatha se angustiaba cada vez que más al ver que Vincent no atravesaba el portal, hasta que finalmente apareció con ellos. Apenas llegaron a la habitación 16 del señor Klaus en Buenos Aires, en 1980, Vincent y los demás veían a través del portal cómo aquellos soldados los buscaban desesperadamente y pensaban lo cerca que estuvieron de morir o de que los separaran. Como el portal estaba bajo un hechizo de camuflaje, los perros llegaron al lugar y solo se detuvieron a ladrar, sin más pistas que los pasos que habían dejado Vincent, Agatha y los niños. «Toc, toc. Señor Klaus, ¿es usted? ¿Necesita algo?». La señora Lina escuchó voces en la habitación número 16 y, para asombro y preocupación de Vincent y los demás, fue a investigar. Agatha se puso el dedo índice sobre los labios y, con una mirada angustiosa, les indicó que hicieran silencio. «¿Dónde estamos?», preguntó Agatha confundida. «No se preocupen, no encontré otra opción, pero no estaremos aquí mucho tiempo», contestó Vincent. Agatha se dio cuenta de que Vincent esquivó su pregunta, pero no quiso generar otra preocupación. A los pocos minutos, la señora Lina regresó con un manojo de llaves para intentar abrir la habitación, ya que estaba segura de haber escuchado algo. Así que Vincent se sentó en el sillón del señor Klaus y disimuló estar mirando por la ventana, mientras Agatha y los niños se ocultaban en el baño. Cuando la señora Lina entró, Vincent imitó perfectamente la postura y el tono de voz del señor Klaus, diciendo: «Estoy aquí, necesito comida, por favor». «Ah, disculpe, como no respondió me preocupé», dijo a Lina. «Voy a buscar la comida». La señora Lina volvió y dejó la comida sobre la mesa como siempre, luego de unos segundos. «Niños, hay comida», dijo Vincent alegre. Agatha y los niños salieron del baño donde se escondían. «Sigo con mucha hambre», dijo Mika mientras se acercaba tímidamente. «No se preocupen,
Es todo para ustedes. Yo no tengo hambre, dijo irónicamente Vincent, dado a entender que los espíritus no comen, y agregó, cuando terminen tenemos que volver. No sé qué pasaría si están mucho tiempo en un tiempo o en un espacio temporal distinto al que ustedes están viviendo. Cuando los niños empezaron a saciar un poco el hambre que habían sufrido, comenzaron a tener energía y comportarse como niños normales, es decir, hablar y jugar. Si bien eran pequeños, solo Mika, la mayor de ellos, era la que tenía más noción de lo que estaba pasando y empezó a hacer preguntas a Agatha. ¿Dónde estamos? ¿Podemos salir? Preguntó. No es conveniente. Hay que esperar, niña, respondió Vincent tratando de ser comprensivo mientras le acariciaba la cabeza. ¿Cuánto tiempo estaremos aquí? ¿Dónde nos trajiste? Preguntó Agatha impaciente. Estamos en el año 1980. Para ustedes, el futuro. Para el señor Klaus y Johann, el presente. Puede ser un poco difícil de creer, pero a medida que pasa el tiempo, todo va a tener sentido. Y la verdad, no sé cuánto tiempo sería conveniente quedarnos. Obviamente aquí es más seguro, pero desconozco cuánto tiempo podemos permanecer aquí, decía Vincent mientras miraba por la ventana fijamente. Mientras Vincent trataba de controlar la situación, Johann intentaba demostrar valentía y que podía cumplir con la misión que se le había encomendado. Johann, Klaus y Maja recorrían las cercanías de Plock en busca de alguien que pudiera necesitar ayuda, caminando con mucho cuidado, vigilando las ventanas y techos de las casas. Cuando llegaron a Plock, la situación era distinta. Estaba colmada de soldados alemanes buscando a los judíos que habían quedado con vida o que no habían sido enviados a un campo de trabajo o exterminio. Era común escuchar algún ruido provocado por vehículos de artillería o soldados corriendo de una casa a otra, haciendo requisas y destrozos. Caminen, atrás mío, por favor, dijo Klaus preocupado. No, no se preocupe, contestó Johann nervioso. Maja, a simple vista, parecía una niña muy frágil. Cualquiera podría confundirse porque era muy callada. Cualquiera podría confiarse porque era muy callada. Pero tenía una personalidad llena de fortaleza y un poder que desconocía. Johann, en cambio, no se sentía mucha confianza, no se tenía mucha. Maja, a simple vista, parecía una niña muy frágil. Maja, a simple vista, parecía una niña muy frágil. Cualquiera podía confiarse porque era muy callada, pero tenía una personalidad llena de fortaleza y un poder que desconocía. Johann, en cambio, no se tenía mucha confianza. Estaba acostumbrado a no llamar la atención y siempre le esquivaba a los problemas, lo que pronto iba a cambiar, porque sin su ayuda sería imposible salir adelante. Quiero imaginar que las personas que buscaban refugio se dirigieron a la catedral, así que vamos a tener que ir, dijo Klaus. ¿Sabe dónde está? Preguntó Johann. Es aquella que se puede ver a lo lejos. Es aquella colina entre los árboles, pero no conozco ningún atajo, contestó Klaus mientras apuntaba con su dedo índice. Pregúntenle a Maja. Ella es la de por aquí. Puede que nos ayude. Sí, es cierto, dijo Klaus entusiasmado y agregó, niña, Maja, ¿podrías ayudarnos? Necesitamos ir a la catedral de Plock. Maja entendió perfectamente a Klaus, así que hizo el gesto para que la siguieran. Mientras iban caminando por un atajo, veían cada vez más cerca las torres de la catedral. Luego de caminar varios minutos, se detuvieron detrás de un muro que pertenecía a una casa destruida. Ahí Klaus observó a lo lejos que la entrada de la catedral se había convertido en un fuerte nazi. Era uno de los pocos lugares de Plot que no había sido afectado por los bombardeos y el que más espacio ofrecía para las reuniones de los alemanes. Es imposible entrar, dijo Johann resignado. No te preocupes, hijo. Esperaremos hasta que oscurezca. Seguro tienen prisioneros. Recuerdo que hay un campo de trabajo, dijo Klaus, pero al ver la cara de Maja no pudo terminar la frase. ¿Campo de trabajo? Leí sobre eso, pero no entendí mucho, dijo Johann mirando fijamente al señor Klaus.
Maja no podía entender lo que decían en ese momento, pero si le preguntaban, sabía perfectamente lo que estaba pasando. Johann, Klaus y Maja se refugiaron en una casa por unas horas hasta que el sol se ocultara, mientras vigilaban a lo lejos e intentaban calcular cuántos soldados estarían protegiendo el fuerte en la catedral. Era 1942. Los nazis estaban muy confiados. Luego de una invasión relámpago por Polonia, sabían que la moral de la resistencia era baja, por lo que no solían desperdiciar soldados en misiones que pensaban que iban a tener éxito. Una de esas cuestiones era perseguir a los judíos. La tarea estaba a cargo de un mínimo de soldados y la complementaban con la policía polaca, que los ayudaba obligatoriamente. Mientras Johann y los demás estaban en otro punto de la línea de tiempo, 1980, Vincent tenía la misión de mantener a salvo a Agatha y los demás niños. Pero se le había sumado otro deber, cubrir a Johann e impedir que su madre notara su ausencia. De un momento al otro, el portal abierto en la habitación del señor Klaus se empezó a cerrar lentamente, sorprendiendo a Vincent y dejándolo muy preocupado, pues no podía volver en caso de que Johann y los demás necesitaran ayuda. Si había alguna posibilidad de crear otro portal, él no sabía cómo hacerlo. ¿Qué está pasando? No, no puede ser, decía Vincent mientras veía cómo el portal se cerraba sin que pudiera evitarlo. Vincent sabía que no podía permanecer mucho tiempo con Agatha y los niños encerrados en la habitación del señor Klaus, ya que en cualquier momento los podrían descubrir y no tenía una respuesta para explicar dónde está el señor Klaus y mucho menos Johann. ¿Qué pasó con el agujero de luz?, preguntó Jersey con ternura. No te preocupes, pronto estarás de nuevo en casa, dijo Agatha mientras se inclinaba para mirarlo directamente y consolarlo. No, no quiero ir a casa. No quiero morir, dijo Jersey, en tanto inclinó su cabeza hacia abajo y sorprendió a todos con su conclusión. No, no se preocupen, estarán a salvo. Creo que sé dónde podemos ir, dijo Vincent. Como Johann estaba en el pasado y Alina, su madre, estaba en el trabajo, a Vincent se le ocurrió que lo mejor sería ir a la casa de Johann para poder estar a salvo y pensar tranquilamente cómo solucionar lo del portal. Los tres, Johann, Maja y Klaus, estaban cansados de esperar. El sol ya se había ocultado, por lo que la oscuridad se hizo presente en la colina de la catedral, convirtiéndose en un gran aliado para poder actuar. El señor Klaus dio la voz y empezaron a acercarse lentamente por las malezas, sin utilizar los caminos habituales hechos por los propios soldados. Si bien estaba oscuro, el brillo de las estrellas era una gran ayuda para los soldados, así que igualmente tendrían que arrastrarse en algunos tramos para poder acercarse. El señor Klaus sabía exactamente lo que hacía. Estaba preparado, tenía experiencia y la mente lo suficientemente fría para poder enfrentar algún imprevisto que lo pudiera sorprender. Sin embargo, a Johann y Maja les ganaba la ansiedad y el miedo. Cuando estaban muy cerca de una de las entradas laterales, el señor Klaus se dio cuenta de que la situación adentro era muy distinta. Había luz eléctrica en todo el lugar y casi un guardia por entrada, por lo que pensó que era conveniente que uno de los tres se quedara fuera por si era necesario una distracción. Esperen, dijo Klaus en voz baja. No es seguro que entremos los tres. No es conveniente estar los tres en el mismo lugar, por si nos atrapan o necesitamos alguna distracción. ¿Está sugiriendo que uno de nosotros tiene que esperar afuera?, preguntó Johann preocupado. Maja solo escuchaba confundida, ya que Klaus y Johann hablaban en español, pero sabía por el tono que estaban decidiendo algo importante. Sé que parece mala idea, pero no sabemos qué hay adentro. Tampoco sabemos si hay otras salidas que podamos aprovechar. Así que yo me quedaré. Ustedes tendrán que entrar, dijo Klaus. Cuando se lo dijo a Maja en polaco, ella no estuvo de acuerdo. Yo me quedaré. No voy a poder ayudar si entro, y si tengo algún problema, tengo el anillo para que me proteja, le dijo al señor Klaus para que entrara con Johann. Johann pensó que era una mala idea, pero al final decidió que era lo más conveniente. Además, Maja sabía cuidarse sola. Si tienes un problema, solo grita con fuerza y estaremos aquí, dijo Johann tímidamente mientras se separaba de Maja, aunque sabía que ella no le entendió ni una sola palabra.
Cuando llegaron a la entrada, se ubicaron uno a cada lado. El señor Klaus se inclinó y ligeramente sacó su cabeza para mirar qué había adentro, hasta que a Johann se le ocurrió una idea para entrar sin generar un enfrentamiento. Primero, se inclinó para mirar adentro y pudo ver a un soldado de espaldas, con su uniforme gris característico, sus botas negras y su MP-40, un arma muy rápida, suficiente para matarlos en segundos. Johann volvió su mirada al señor Klaus y, haciendo caso a lo que le había aconsejado Vincent, cerró los ojos y levantó su mano en dirección al señor Klaus, que, en un abrir y cerrar de ojos, estaba vestido de soldado alemán, con su característico uniforme gris, cinturón negro y botas negras. Antes era desertor y ahora traidor, dijo Klaus irónicamente. No, no piense en eso ahora. Solo tenemos que fingir que me encontró y me va a llevar con los demás, decía Johann mientras se ponía de espaldas al señor Klaus. El señor Klaus fingía apoyar un arma sobre la espalda de Johann mientras lo sostenía fuerte por el cuello. Sin saber lo que pasaría, empezaron la actuación. A simple vista, era un soldado alemán llevando a un niño de manera violenta donde se suponía que habían más personas. El señor Klaus, vestido de soldado, era alto y de piel clara, así que pudo pasar desapercibido como lo que los alemanes llamaban orgullosos soldados arios. Luego de unos metros de entrar, se encontró de frente con un soldado haciendo guardia en una escalera que llevaba a un pasillo subterráneo. Heil Hitler, gritó exageradamente Klaus para generar confianza. Al escuchar a Klaus, el soldado repitió el saludo y se corrió a un costado para que pasara, mientras veía cómo Klaus sacudía sin piedad a Johann para simular desprecio. Una vez que superaron la guardia, Johann y Klaus bajaron por las escaleras. Luego tuvieron que elegir entre seguir avanzando por la izquierda o por la derecha. Los dos caminos se veían muy oscuros. El de la derecha era más largo. A lo lejos se veía una fuente de luz que lo convertía en una salida o un lugar desconocido, mientras que el lado izquierdo era más corto, y si bien también estaba oscuro, se podía ver que finalizaba en una puerta de madera ancha y antigua, característica de la época medieval. Si no fuera por la oscuridad y el peligro al que estaban expuestos, Johann estaría muy contento de poder estar en una catedral con tanta historia y con tal arquitectura. La catedral había sido construida entre los siglos XII y XIII después de Cristo y es uno de los monumentos más históricos de Polonia, ya que también están sepultados dos antiguos reyes del reino polaco. Johann y Klaus decidieron seguir su camino por el lado derecho, muy lentamente, pegados a la pared, en un silencio que era casi ruidoso. Apenas se escuchaba el sonido de sus respiraciones abrazando sus fosas nasales. Como el pasillo era angosto, el señor Klaus decidió avanzar solo hasta ese lugar desconocido, así que posó su mano derecha en el pecho de Johann y lo miró fijamente. Johann entendió al instante y se quedó expectante por si el señor Klaus necesitaba ayuda, pues no sabía qué había en ese lugar. Klaus avanzó hacia la luz y se sorprendió al ver que no había nada más que armas, un poco de dinamita, granadas y una silla vacía, lo que indicaba que alguien estaba encargado de vigilar el puesto y lo había abandonado. Esa habitación, construida con rocas antiguas perfectamente apiladas, medía aproximadamente 5 por 5 metros y tenía otra puerta de madera que daba a otro lugar. Quienquiera que fuese el centinela de ese lugar, era claro que podía volver en cualquier momento. El señor Klaus agarró 2 granadas y las guardó por si las pudiera necesitar, al igual que una ametralladora MP-40, ya que era un falso nazi sin arma, lo que se veía muy sospechoso. De repente, por las puertas secundarias, ingresó un soldado alemán sumamente apurado y se encontró con el señor Klaus, quien no pudo disimular la sorpresa y generó sospechas. Heil Hitler, dijo en voz alta el señor Klaus, mientras se ponía firme y levantaba su brazo derecho colocando su mano en forma de flecha, como el característico saludo de los seguidores del líder nazi. Klaus estaba congelado. Sabía que en cuanto empezara a hablar alemán iba a ser evidente que era un intruso. Dio por hecho de que el soldado era de mayor rango,
Así que había dos cosas que le preocupaban. Una era que lo descubriese y le disparara sin darle tiempo a defenderse. Y la otra, que Johan entrara en pánico y se expusiera. Así que, luego de devolver la reverencia a su líder como respuesta al señor Klaus, el soldado alemán preguntó: ¿qué está haciendo en este lugar? Dijo en idioma alemán y enojado. Klaus no entendió lo que decía, así que se apuró para volver por el mismo camino sin hacer contacto visual con el soldado alemán, quien, sorprendido por no tener ninguna respuesta por parte del señor Klaus, que a la vista era de un rango inferior, volvió a preguntar: conteste, soldado, ¿qué está haciendo aquí? ¿Es un desertor? ¿Eh? Alcanzó a decir Klaus. El soldado alemán no aguantó la incertidumbre y sacó su arma de la funda. De pronto, Johann escuchó que Klaus estaba en problemas. Sin previo aviso caminó unos pasos y se puso frente al soldado, y sin necesidad de sacar su varita levantó su mano derecha. ¿Qué? Alcanzó a decir el soldado cuando fue golpeado en el pecho por un destello de energía tan fuerte que salió lanzado y golpeó contra una de las paredes del pequeño cuarto, quedando inconsciente. Johann, ¿qué hiciste? Preguntó Klaus sorprendido pero a la vez aliviado. ¿Qué? Solo quería ayudar. No parecía que usted tenía todo controlado y entré en desesperación. La verdad, solo quería asustarlo, dijo Johann. No tenemos mucho tiempo. Seguro va a despertar. Al mismo tiempo, Maja, que estaba esperando a pocos metros, escondida entre los árboles y ayudada con la oscuridad de la noche, vio como otro centinela alemán se dirigía hacia donde estaba Johann y Klaus, por lo que, en la desesperación, no tuvo otro remedio que generar una distracción. Corrió sigilosamente entre los árboles para rodear la catedral y llegar hasta el frente. Mientras pensaba unos segundos, vio estacionados en el frente dos vehículos militares alemanes, un camión logístico que se usaba para transportar tropas o armamentos, y un vehículo más pequeño, rústico, con una rueda fijada en la parte delantera y descapotable. Maja sabía que no tenía tiempo, así que levantó la mano derecha, la que portaba el anillo, en dirección al camión para destruirlo y generar una explosión. Cerró los ojos para concentrarse y, después de unos segundos, se enfureció porque no pasaba nada. Volvió a cerrar los ojos. Se concentró en todo el daño y las escenas de violencia que había vivido. Por su mente pasaron víctimas y casas destruidas. Tales recuerdos le generaron tanta angustia y enojo que lo expulsó con un grito. Y, a la vez, de su mano salió disparada una esfera de energía a alta velocidad que impactó en el camión y lo hizo estallar. La explosión fue tan fuerte que lanzó a Maja hacia atrás varios metros, hasta caer entre los arbustos. Cuando se pudo poner de pie, volvió corriendo al lugar donde se tendría que encontrar con Johann y Klaus. Al mismo tiempo que Johann y Klaus trataban de salir de la iglesia, el centinela que estaba cumpliendo su recorrido escuchó el estruendo y, corriendo desesperadamente hacia el frente, gritaba: ¡enemigos! ¡Enemigos! Johann y Klaus solo sintieron temblar un poco la estructura de la iglesia, así que intentaron salir lo más pronto posible, preocupados por encontrarse con Maja. Corrieron lo más rápido que pudieron a encontrarse con ella, y cuando llegaron estaba en el mismo lugar, un poco nerviosa. Niña, tenemos que irnos, rápido, vamos, dijo Klaus desesperado, pero sin querer levantó el tono de voz. Parece que están bajo ataque. No podemos quedar atrapados en fuego cruzado. No, no fue un ataque, dijo Maja con una sonrisa dibujada en su bello rostro. ¿Cómo? ¿Fuiste tú? Preguntó Johann sorprendido. Sí, pero no hubiese podido sin el poder del anillo, respondió Maja. Johann estaba sorprendido. Maja había entendido lo que él le había preguntado en castellano. Seguramente tenía que ver con el anillo, pensó. Listo de charlas, tenemos que irnos de aquí, murmuró Klaus preocupado mientras empezaba a caminar entre los árboles. Johann y Maja lo siguieron. ¿Qué hay de los prisioneros?, preguntó Johann mientras caminaban entre las malezas. No te preocupes, vamos a encontrarlos. La iglesia no parecía un lugar de prisioneros, respondió muy seguro. Y ahí tenemos el final del 8º capítulo, así que espero les guste, que sea entretenido. Les vuelvo a recordar que los capítulos anteriores van a estar en el canal y después van a tener los 19 capítulos en un podcast en mi canal @River y más. Así que les mando un saludo,
Un saludo y hasta el próximo capítulo.